En el año 2287, la humanidad había alcanzado las estrellas, colonias en Marte, estaciones orbitales en Júpiter, y naves que cruzaban el vacío entre sistemas solares. Pero no estábamos solos en el universo, y pronto lo descubriríamos de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó con una señal, una transmisión extraña, captada por los radiotelescopios de la Luna. No era ruido cósmico, era un mensaje deliberado, codificado con precisión matemática perfecta. Los científicos tardaron semanas en descifrarlo. Cuando lo hicieron, el mundo contuvo la respiración. El mensaje decían seres primitivos de la Tierra. Su tiempo de ignorancia ha terminado para siempre. Tan pronto comprenderán cuán pequeños son en comparación con las civilizaciones verdaderas del universo eterno. No era un saludo. Era una declaración de guerra psicológica diseñada para aterrorizarnos. La colmena Sicari había llegado, y traían consigo algo más peligroso que cualquier arma conocida. Traían palabras, traían mentiras, traían propaganda diseñada para destruirnos completamente desde adentro. Porque los Sicari no conquistaban mundos con fuego, ni con bombas, ni con ejércitos invasores visibles. Los conquistaban con división con miedo, con el veneno lento de la desconfianza mutua entre hermanos. Su método era simple pero devastadoramente efectivo. Estudiaban a una especie durante décadas completas. Aprendían sus miedos más profundos, sus odios históricos, sus fracturas culturales y sus diferencias religiosas antiguas. Luego transmitían mensajes diseñados para amplificar esas divisiones hasta que la civilización colapsaba por sí sola, y la humanidad, con su historia llena de guerras, prejuicios y conflictos eternos, parecía el blanco perfecto. Los Sicari habían conquistado así a 47 civilizaciones antes de encontrarse con la humanidad. Algunas tardaban décadas en caer bajo su propaganda, otras apenas unos pocos años de manipulación constante. Ninguna había sobrevivido jamás, ni una sola, en toda la historia conocida de la galaxia observada. Los Sicari se instalaron en el borde del sistema solar y comenzaron metódicamente su terrible trabajo. Las primeras transmisiones llegaron como noticias falsas amplificadas, rumores que se volvían virales en cuestión de segundos. Los asiáticos están desarrollando bioarmas secretas contra el resto de la población mundial, inocente en los europeos. Planean controlar la economía global para siempre. Mediante acuerdos secretos y legales a los americanos, quieren dominar militarmente todas las colonias espaciales y robar sus recursos naturales. Los africanos están siendo marginados deliberadamente del programa espacial, por razones racistas sistemáticas. Mentiras, todas mentiras, perfectamente elaborada, con datos falsos, pero convincentes, hasta para los más escépticos. Y durante las primeras semanas, funcionó exactamente como los Sicari habían calculado que funcionaría. Las redes sociales ardieron con indignación. Los algoritmos amplificaron el odio, sin ningún tipo de freno. Protestas violentas en las calles de las principales ciudades del mundo. Disturbios en varios lugares simultáneamente. Gobiernos acusándose mutuamente de conspiraciones que nadie había planeado, pero todos ahora creían posibles. Los Sicari observaban desde sus naves, con lo que en su especie equivalía a profunda satisfacción calculadora. Este mundo sería fácil de conquistar. Este mundo caería como todos los demás antes que él. Pero los Sicari cometieron un error que nunca habían cometido en ninguna de sus conquistas anteriores. Subestimaron algo que la humanidad había desarrollado precisamente en sus siglos más oscuros y dolorosos. Algo que nacía exactamente del sufrimiento, de las guerras fratricidas, de los errores terribles del pasado. Algo que ninguna otra especie en el universo conocido había logrado construir de la misma manera, única. La capacidad de reconocer la mentira cuando ya la habíamos vivido antes muchas veces en carne propia. Si te está gustando esta historia épica, dale like y suscríbete al canal para más ciencia ficción increíble. En el Centro de Coordinación Global, ubicado profundamente bajo las montañas suizas, la doctora Amara Ose
Miraba las pantallas. Era la directora del proyecto Centinela, un sistema de inteligencia artificial diseñado para detectar desinformación masiva. Amara había dedicado 20 años completos de su vida brillante a estudiar cómo las mentiras destruyen sociedades enteras. Había crecido en Ghana, viendo con sus propios ojos cómo la desinformación alimentaba conflictos devastadores en África. Había estudiado en Oxford, con los mejores. Luego en el MIT, con los más brillantes. Luego, en Tokio. Había aprendido de todos y de cada lugar que visitó. Su mente era un mapa de engaños históricos documentados. Y cuando los mensajes Ekari comenzaron a circular por todas las redes, ella fue la primera en notar el patrón. Esto no es orgánico, dijo a su equipo reunido urgentemente. La velocidad de propagación es matemáticamente perfecta. Los mensajes están diseñados para máxima divisibilidad social. Cada uno apunta a una fractura histórica específica, conocida en su colega. El doctor Yuri Volkov, de Rusia, frunció profundamente el ceño ante las pantallas llenas de análisis complejos. ¿Estás diciendo que alguien está coordinando esto desde afuera de nuestro planeta? ¿Los Ikari, específicamente? No solo coordinando, respondió Amara con voz firme y segura. Están siguiendo un manual probado y refinado. Un manual que han usado antes en 47 civilizaciones, y ninguna sobrevivió para contarlo. Activó el sistema de inteligencia artificial, llamado Harmonian. Fue construido precisamente para una situación exactamente como esta. Harmonia comenzó a analizar millones de mensajes por segundo, rastreando orígenes, patrones, conexiones y anomalías estadísticas. En 48 horas continuas de procesamiento, el sistema tenía un mapa completo de la red Ekari. No era solo propaganda amateur, era una obra maestra de ingeniería social aplicada con precisión absolutamente quirúrgica. Cada mensaje estaba diseñado para llegar específicamente a personas psicológicamente predispuestas a creerlo con facilidad. Usaban datos biométricos robados durante años, historiales de búsqueda, personales, conversaciones privadas, hackeadas de décadas atrás. Los Ekari conocían a cada ser humano en la Tierra, mejor de lo que nosotros mismos nos conocíamos. O eso creían con toda la certeza acumulada en siglos de conquistas exitosas y civilizaciones destruidas. Lo que no sabían era que la humanidad ya había pasado por algo similar a esto, muchas veces, dolorosamente. El siglo XX había sido un laboratorio terrible y sangriento de propaganda masiva, organizada por estados poderosos. Hitler en Alemania, en Stalin, en Rusia Mao, en China McCarthy. En América, la Guerra Fría global. Generaciones enteras habían sufrido bajo el peso aplastante de mentiras organizadas por regímenes y poderes institucionales. Y de ese sufrimiento colectivo había emergido algo que tenía un valor incalculable para la supervivencia futura. La memoria colectiva del engaño, la capacidad de reconocer el veneno, cuando ya lo habías bebido antes. El Dr. Chun Wei, experto mundial en historia de la propaganda totalitaria en Shanghái, lo explicó perfectamente. Transmitió en vivo desde su laboratorio, para toda la humanidad, conectada, en una sola sesión histórica simultánea. Lo que los Ekari no comprenden es que nosotros ya vimos exactamente esto. Lo vivimos, lo documentamos. Todo en cada técnica que están usando tiene un nombre preciso. Tiene un historial detallado. Tenemos vacunas contra estas mentiras. La polarización artificial. El enemigo externo inventado. El miedo al diferente amplificado. La verdad fragmentada estratégicamente. Hemos estudiado estos métodos durante generaciones porque los padecimos durante generaciones. Somos expertos en reconocerlos ahora. Su transmisión fue vista por 2.000 millones de personas en las primeras 24 horas. Sin precedente. No porque fuera perfecta en producción, ni porque fuera visualmente impresionante, con efectos especiales asombrosos, sino porque era verdad. Y la verdad, cuando se dice con claridad y sin miedo, resuena de manera única. Comparte este video con alguien que ame la ciencia ficción épica y profunda.
ayúdanos a crecer juntos. Simultáneamente, en la bulliciosa y vibrante o Paulo, la activista Valentina Torres organizaba algo sin precedentes históricos, una red de verificación completamente humana. Miles de voluntarios dedicados en cada país, de cada cultura y lengua posible. Su lema era simple, pero poderoso en sí. Lo viste en las últimas 48 horas y te hace odiar a alguien. Verifica primero Han. La red creció de manera verdaderamente exponencial. Desde el primer día de su lanzamiento público, en una semana, ya tenían 1 millón de verificadores activos, trabajando sin descanso en todos los usos horarios. En 2 semanas, 10 millones de personas dedicadas. En un mes, 100 millones de humanos verificando en tiempo real. Pero esto era solo la defensa pasiva contra el ataque. Los sicaris seguían transmitiendo sin parar. Seguían adaptándose constantemente. Cuando una mentira era desmentida públicamente, lanzaban 3 nuevas desde ángulos completamente diferentes. Siempre adelante. Cuando un canal era cerrado por violaciones, habrían 10 nuevos en plataformas distintas antes de que amaneciera. Era una guerra de información completamente asimétrica, y los Sicarii llevaban décadas enteras de ventaja tecnológica absoluta. En el Centro de Coordinación Global, Amara y su equipo trabajaban sin dormir más de 4 horas seguidas. Las ojeras profundas, como cuevas, el café, siempre frío y olvidado, las pantallas, llenas de datos, que nunca paraban. No podemos ganar solo defendiendo, dijo Yori una madrugada, cuando el agotamiento comenzaba a pesar más que la determinación. Necesitamos una respuesta activa que los Sicarii no hayan visto nunca en ninguna de sus conquistas anteriores. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Amara, aunque en su interior ya sabía perfectamente la respuesta que vendría. La había estado considerando ella misma durante días, dando vueltas en su mente, sin atreverse a decirla en voz alta. La mente colmena, dijo él simplemente, mirándola directo a los ojos, con total seriedad. Hubo un silencio completo y pesado en toda la sala. Todos presentes sabían exactamente de qué hablaba Yuri. El proyecto Nexus, el experimento científico más audaz y controvertido en toda la historia conocida de la humanidad. Llevaba 30 años en desarrollo continuo, una red de conciencia compartida voluntaria entre seres humanos dispuestos. No era un control mental como en las novelas de ciencia ficción de siglos anteriores, asustados por el futuro. No era una pérdida de individualidad, ni una uniformización forzada del pensamiento humano, diverso y contradictorio. Era algo más sutil y más poderoso que cualquier cosa que la ciencia ficción hubiera imaginado correctamente antes. Una conexión empática, amplificada, entre voluntarios, que permitía compartir experiencias emocionales directamente entre conciencias distintas. Fue desarrollado originalmente para aplicaciones médicas, específicamente para ayudar a personas con traumas psicológicos severos y profundos. Luego fue adoptado exitosamente para la diplomacia internacional, permitiendo que líderes mundiales sintieran el dolor ajeno directamente. Había reducido los conflictos armados internacionales en un 70% en solo una década de aplicación, pero nunca había sido activado a escala verdaderamente global. Nunca con toda su capacidad técnica real. La razón principal era el miedo colectivo, el miedo profundo, a lo que significaba realmente conectar a toda la humanidad. Perderíamos nuestra preciosa individualidad que tanto habíamos tardado en valorar, nuestras culturas únicas e irrepetibles, nuestras identidades distintas, construidas a lo largo de milenios de historia separada en diferentes continentes y tradiciones. Eran preguntas completamente legítimas y profundamente importantes. Y durante décadas habían mantenido al proyecto Nexus deliberadamente limitado. Pero ahora la humanidad enfrentaba una amenaza diseñada específicamente para explotar su desunión histórica y cultural. Y quizás era el momento de descubrir qué ocurría cuando elegíamos, voluntaria y conscientemente, conectarnos de verdad. Dale like si quieres ver más historias de ciencia ficción épica como esta.
Suscríbete para no perderte nada. La propuesta de activar el proyecto Nexus llegó a todos los gobiernos del mundo, simultáneamente, en un solo mensaje. La respuesta inicial fue sorprendentemente más rápida de lo que nadie en el equipo había calculado o esperado. No hubo unanimidad inmediata, ni mucho menos. Hubo debates acalorados que duraron días enteros, sin descanso visible. Hubo miedo genuino, expresado en cientos de lenguas diferentes, pero con el mismo tono reconocible de incertidumbre real. Hubo voces en contra, muy articuladas y completamente válidas, que merecían ser escuchadas con total respeto y atención. Un filósofo japonés, reconocido mundialmente, Kenji Matsumoto, de la Universidad de Kioto, lo articuló en transmisión global. Sus palabras llegaron a 1.000 millones de personas, antes de que terminara el día de su pronunciamiento público. La pregunta correcta no es si podemos conectarnos como especie. La pregunta es si queremos hacerlo sin perdernos, porque si en el proceso de unirnos nos volvemos todos exactamente lo mismo. Los Sekari habrán ganado de todas formas en una humanidad uniforme. Es tan vulnerable como una humanidad dividida. La diversidad no es debilidad sino fortaleza real. Era un argumento extraordinariamente poderoso. Y nadie en ningún lugar tenía una respuesta fácil ni rápida para él. La tensión entre unión necesaria y diversidad esencial parecía imposible de resolver en el tiempo que quedaba disponible. Fue una anciana de 92 años viviendo en Lagos quien encontró finalmente las palabras correctas y necesarias. Chamacaes había vivido guerras civiles devastadoras, epidemias mortales, colapsos económicos y 3 revoluciones tecnológicas completas. Hablaba con la autoridad serena de quien ha visto lo peor y lo mejor que la humanidad puede ofrecer. Su voz era tranquila, pero su presencia en la pantalla era de una solidez que detenía cualquier pensamiento errante. Cuando eres niño pequeño y tienes miedo en la oscuridad profunda de la noche, dijo con calma perfecta, tu madre viene y te toma la mano. En solo eso, te toma la mano en la oscuridad fría. No dejas de ser tú mismo en ese momento. No te conviertes en tu madre, ni ella en ti, empero ya no tienes tanto miedo, y el miedo que queda, ya puedes cargarlo sin que te aplaste. Conectarse no significa volverse lo mismo que el otro. Significa no estar completamente solo cuando el miedo quiere vencerte. Esas palabras sencillas y profundas se tradujeron a 400 idiomas diferentes en menos de una hora histórica. Y algo real y palpable cambió en la conversación global, que se desarrollaba en 1000 lugares simultáneamente. El miedo seguía ahí presente en cada corazón. Pero algo más grande comenzó a crecer. Junto a él, la votación global fue la primera en la historia completa de la humanidad, con participación directa de toda la especie. 7.800 millones de humanos, con acceso garantizado al sistema de votación seguro y transparente. 6.000 millones votaron en las primeras 48 horas. Un número que dejó a todos sin palabras. El resultado final fue claro, aunque no unánime, 73% a favor de activar el proyecto Nexus. No fue unánime, nunca lo sería. Y esa falta de unanimidad también era parte de quienes éramos como especie. Pero era suficiente para proceder. Era más que suficiente para dar el paso más grande de nuestra historia colectiva. La activación ocurrió un martes tranquilo, a las 9 de la mañana exactas, hora universal, coordinada mundialmente. No hubo un momento dramático de relámpagos cósmicos, ni luces de colores, ni explosiones de energía visible, espectacular. Solo una sensación que llegó suave y cuidadosa. ¿Cómo recordar un sueño hermoso que creías haber olvidado para siempre? Amara Osei fue una de los 100 millones de voluntarios de la primera ola histórica de conexión global. Había esperado sentir algo completamente abrumador, una avalancha de voces extrañas y emociones ajenas y confusas. En cambio, lo que sintió primero fue simplemente calidez, como cuando entras a una habitación llena de personas que te conocen bien.
No escuchaba pensamientos individuales ajenos. No veía memorias de otros como si fueran películas en su mente. No perdía sus propios recuerdos, ni su propia voz interior, ni su propia manera de ver el mundo. Era más como una resonancia profunda, como cuando varias cuerdas de guitarra diferentes vibran al mismo tiempo, creando armonía. Sentía la determinación firme de Yuri, trabajando en Moscú sin dormir, desde hacía días enteros sin descanso. Sentía la esperanza luminosa de Valentina, coordinando voluntarios en ese. O Paulo, con energía que no parecía tener límite. La tranquila sabiduría de Chamaca, descansando en Lagos, como un ancla sólida para toda la red conectada. La curiosidad analítica perfectamente ordenada de Chun Wei, procesando datos en Shanghai, con su mente extraordinaria. Y millones más, en 100 millones de conciencias individuales, completamente distintas. Cada una, absolutamente, ella misma. Pero todas, sabiendo, en el nivel más profundo posible, que en este momento no estaban solas en el universo. Comparte este video ahora mismo con alguien especial. Si te está emocionando, otros también necesitan vivirlo. Los Ikari detectaron el cambio en la humanidad casi de inmediato con sus instrumentos de análisis social avanzados. Sus sistemas de monitoreo mostraron algo completamente inusual, que no tenía precedente en sus registros históricos extensos. La propagación de sus mensajes, cuidadosamente diseñados de desinformación, empezó a desacelerarse de manera exponencial e inexplicable. No porque fueran bloqueados tecnológicamente por defensas cibernéticas mejoradas, ni por censura gubernamental coordinada, sino porque los humanos conectados en la red, sencillamente, los ignoraban, con una naturalidad desconcertante para los Ikari. Cuando recibes un mensaje, diseñado expertamente para hacerte odiar a alguien, normalmente actúa en el aislamiento personal. Alimenta tus miedos más privados, tus resentimientos personales acumulados, la historia íntima que solo tú conoces bien. Pero cuando estás conectado empáticamente con millones de personas, que incluyen precisamente a quienes el mensaje pide odiar, el mensaje simplemente no encuentra dónde aferrarse. Es como intentar encender un fuego directamente en el agua profunda. Sientes la humanidad completa del otro, no abstractamente como concepto filosófico, no intelectualmente, como argumento ético. La sientes directamente. Sientes cuando un padre en Beijing llora porque extraña a su hijo, ausente en otra ciudad. Es exactamente la misma sensación que reconoces, porque tú también la has sentido alguna vez en tu vida. Sientes cuando una joven en Cairo ríe despreocupadamente con sus mejores amigas en una tarde perfecta de primavera. La misma risa, genuina y libre, que conoces, porque tú también has reído exactamente así en algún momento hermoso. Sientes el miedo real de un anciano en Buenos Aires ante la oscuridad que se acerca con los años. El mismo miedo que todos los seres humanos compartimos, sin importar cultura, idioma, religión, ni historia particular. Y entonces llega el mensaje Ikari cuidadosamente elaborado, diciéndote que esa persona específica es tu enemigo declarado, y simplemente no funciona como debería. No puede funcionar en ese contexto de conexión real. Es imposible que funcione, porque ya sientes que es mentira antes de que tu mente racional la analice y la descarte con argumentos. El almirante Ikari Red observaba los datos de sus pantallas con una sensación que en su especie era desconcierto puro. Era el estratega más brillante de toda la colmena Ikari. En varios siglos de historia documentada de conquistas, había supervisado personalmente la caída de 12 civilizaciones diferentes. Conocía cada variable de cada ecuación posible. Conocía cada fórmula exacta de colapso social, cada patrón de destrucción interna. Nunca en su carrera había fallado, pero ahora, los números en sus pantallas simplemente no tenían ningún sentido lógico para sus modelos establecidos. La propagación de divisiones sociales, que debería estar acelerándose, estaba en colapso total e inexplicable para su sistema. Incrementen la intensidad de todas las transmisiones, ordenó con la frialdad calculadora que lo caracterizaba desde siempre. Activen los protocolos
de emergencia. Nivel máximo. Ataquen directamente las infraestructuras físicas críticas. Sin demora ninguna, sus subordinados ejecutaron todas las órdenes, con la eficiencia mecánica que definía a la colmena sicaria operacional. Nuevas transmisiones, aún más agresivas que las anteriores, más específicas en sus objetivos, más personales en su contenido. Ataques cibernéticos, coordinados a sistemas de energía, en 20 ciudades, simultáneamente, para crear caos y desesperación. Interferencias masivas en comunicaciones satelitales, para cortar el flujo de información entre continentes y colonias. Presión máxima en todos los frentes posibles al mismo tiempo. Era la estrategia definitiva que siempre había funcionado. En la Tierra, la conexión Nexus temblaba visiblemente bajo el peso combinado de todos esos ataques simultáneos. 100 millones de conciencias conectadas sintieron el golpe colectivo, como una tormenta que atraviesa todo al mismo tiempo. Fue como una tormenta eléctrica brutal, pasando directamente por la red. Completa, dolorosa, desorientante, aterradora para todos. Algunas personas se desconectaron voluntariamente de la red. Era completamente su derecho, y nadie los culpó por ello. Nadie estaba obligado a quedarse conectado en ese momento de máxima presión y vulnerabilidad compartida. Nunca lo estuvieron. Pero la mayoría se aferró a la conexión con una determinación que sorprendió, incluso a quienes diseñaron el sistema. No por heroísmo abstracto, ni por deber patriótico, ni por presión social de ningún tipo organizado, sino porque podían sentir a los demás aferrándose también. Y esa sensación era más fuerte que el miedo individual. En ese momento exacto de máxima presión exterior, algo ocurrió que nadie había predicho en ningún modelo teórico. La red no solo resistió el ataque combinado más intenso que los Sicari habían lanzado. Creció bajo la presión. La crisis generó exactamente la respuesta opuesta a la que los Sicari habían calculado con toda su experiencia. Más voluntarios pedían conectarse a la red, en lugar de alejarse de ella, mientras los ataques continuaban. En 12 horas, la primera ola de 100 millones se había convertido en 300 millones de almas conectadas. En 24 horas continuas de expansión, era 500 millones de conciencias humanas compartiendo la experiencia. En 3 días de ataques ininterrumpidos, 1.000 millones de humanos estaban voluntariamente conectados en la red Nexus activa. Cada ataque Sicari que producía miedo generaba exactamente la respuesta opuesta a la que debería generar, según todos sus modelos, en lugar de dividir a los humanos, como había dividido a 47 civilizaciones anteriores. Los unía más en lugar de aislarlos en su miedo individual, los conectaba más profundamente con sus semejantes en la red. En lugar de destruir la cohesión social emergente, la fortalecía de maneras que los Sicari no podían comprender ni modelar. Los Sicari habían estudiado a la humanidad durante 40 años con instrumentos precisos y metodología rigurosa comprobada. Pero habían estudiado su historia pasada documentada. No habían estudiado su capacidad de transformarse en el momento crítico. No habían modelado lo que ocurre cuando una especie, con memoria de sus peores momentos, decide conscientemente no repetirlos. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de esta historia épica. El momento de inflexión verdadero llegó en la 4ª semana del conflicto más importante de la historia humana. 1.200 millones de humanos estaban conectados voluntariamente en la red Nexus, con plena conciencia de su elección. La doctora Amara Osei coordinaba desde el centro global, junto a representantes elegidos de cada región del planeta. No había una sola voz humana que hablara por todas. Había miles de voces que tendían, naturalmente, hacia coherencia. No la coherencia forzada del pensamiento único, ni la unanimidad artificial del miedo a discrepar públicamente, sino la coherencia orgánica de la música, bien interpretada. Diferentes notas únicas creando juntas una armonía genuina. Armonia, el sistema de inteligencia artificial que había comenzado todo este proceso, presentó una propuesta nueva y audaz. Podemos usar la conexión Nexus
no solo para defendernos de los ataques. Podemos usarla para responder activamente. Los Ikari transmiten hacia nosotros continuamente. Nosotros podemos transmitir de vuelta hacia ellos con igual fuerza. No era una propuesta de ataque armado. No era una guerra de desinformación en sentido inverso. Era algo diferente. La humanidad iba a transmitir hacia las naves Ikari exactamente lo que la red Nexus había logrado generar. Naturalmente, iba a transmitirles lo que ocurría cuando 1 millón de personas compartían simultáneamente una experiencia emocional profunda. Iba a transmitirles algo que los Ikari, en toda su historia de 47 conquistas exitosas, nunca habían encontrado. Empatía colectiva, amplificada al máximo. La experiencia completa de ser humano, en su forma más concentrada y auténtica posible. El primer paquete de transmisión se preparó con un cuidado extremo que duró 3 días de trabajo continuo, intenso. No era un mensaje político ni diplomático. No era una amenaza velada. No era una súplica desesperada de paz. Era una experiencia directa y sin filtros. La experiencia de la primera vez que un ser humano ve a su hijo recién nacido, multiplicada por 1 millón de padres y madres conectados en la red, cada uno reviviendo ese momento preciso. El amor más puro que la biología humana era capaz de generar en cualquier circunstancia, amplificado por 1 millón. La segunda experiencia incluida el último momento consciente, con alguien profundamente amado, antes de que muera para siempre. El dolor más hondo que existe, la pérdida absolutamente irreemplazable. La grieta interior que nunca cierra completamente, amplificada por 1 millón de personas que habían vivido exactamente eso en algún momento de sus vidas únicas. La tercera experiencia, reírse hasta que las lágrimas caen con amigos verdaderos en una noche perfecta, sin preocupaciones. La cuarta, en el silencio absoluto y sagrado de una montaña nevada, completamente sola, al amanecer rosado y frío. La quinta, terminar un libro que cambió para siempre tu manera de ver el mundo y a ti mismo en él. La sexta, el primer mordisco de la comida exacta de tu infancia, después de años de no haberla probado. La séptima, ver a alguien que amas lograr algo por lo que luchó durante toda su vida, sin rendirse nunca. La octava, el momento exacto en que comprendes que has perdonado a alguien que te hizo daño profundo de verdad. Experiencias humanas completamente ordinarias, en apariencia pequeñas en escala, enormes en significado real y duradero, universales en su especificidad particular, reconocibles para cualquier ser que haya vivido algo parecido alguna vez, transmitidas hacia las naves Ikari, con toda la potencia amplificada de 1.200 millones de almas detrás. El almirante Breath recibió la notificación de la transmisión humana entrante en su centro de comando principal. Era una precaución estándar del protocolo de seguridad Ikari. Recibir primero todas las transmisiones en análisis automatizado. Sus sistemas de análisis procesarían el contenido completo antes de que él lo revisara personalmente, con ojos propios. Pero los sistemas no pudieron completar el análisis. No tenían categorías correctas para lo que recibieron esa vez. Era información emocional de una densidad y complejidad que sus computadoras más avanzadas nunca habían procesado ni modelado. Por protocolo de seguridad estándar, la transmisión fue bloqueada antes de alcanzar a cualquier tripulante de las naves. Pero un técnico joven y naturalmente curioso desactivó el bloqueo en su estación personal por solo 3 segundos exactos. 3 segundos insignificantes en la escala del universo, suficientes para recibir una fracción mínima del paquete humano. Lo que el técnico Ikari experimentó en esos 3 cortos segundos cambió algo en él de manera permanente e irreversible. Los Ikari no tenían emociones, en el sentido que los humanos usaban esa palabra para describir sus experiencias internas. Tenían estados funcionales que guiaban comportamientos. Tenían respuestas adaptativas a estímulos externos, medibles y cuantificables.
Pero en esos 3 segundos específicos, el técnico experimentó algo sin nombre. En el idioma de los Sekari, experimentó el amor de una madre humana por su hijo recién nacido, visto por primera vez en el mundo exterior, y algo en su sistema neurológico complejo, algo que no tenía nombre en ninguno de sus idiomas conocidos, resonó como una cuerda que nadie sabía que existía, vibrando por primera vez, en respuesta a una nota que nadie esperaba. Dale like ahora mismo si esta historia te está llegando al corazón. Compártela con quien más quieras hoy. El técnico Sikari, cuyo nombre en su idioma se traducía aproximadamente como observador séptimo, estaba quieto, completamente, no físicamente inmóvil, de manera visible, para sus compañeros. Los Sikari no expresaban estados internos con movimiento corporal. Era algo completamente interno, algo en sus patrones de procesamiento neural que no podía explicar ni categorizar adecuadamente. Después de varios minutos de intentar procesar lo que había experimentado, fue directamente a ver al almirante Vreth. Lo que hizo a continuación era técnicamente una violación clara de múltiples protocolos de seguridad Sekari establecidos, pero algo en lo que había experimentado hacía que los protocolos parecieran de repente pequeños e insuficientes para la situación. Almirante, dijo con la cadencia uniforme característica de los Sikari, necesita experimentar la transmisión humana directamente, no a través de sistemas de análisis automatizado, directamente. Es diferente de cualquier cosa en nuestros registros. Vreth lo miró con la expresión que en los Sekari indicaba evaluación profunda e intensa, sin conclusión aún formada. ¿Diferente? ¿Cómo exactamente? Preguntó con la precisión que siempre caracterizaba sus interrogaciones cuando algo le interesaba realmente. No tengo palabras en ninguno de nuestros idiomas para describirlo con precisión adecuada, respondió el técnico sin dudar. Y eso es exactamente el problema que quiero que entienda, antes de tomar cualquier decisión sobre cómo responder. Vreth consideró en silencio, durante un momento medido, 47 civilizaciones conquistadas, sin ninguna falla registrada. Nunca una resistencia que sus modelos no pudieran explicar satisfactoriamente. Nunca una situación sin precedente conocido. Los números no tenían sentido en sus pantallas. Los modelos habían fallado completamente por primera vez en su historia. Quizás ver directamente era lo necesario para comprender por qué todo lo que sabía estaba dejando de funcionar. Activó la transmisión en su propia consola personal. Solo 5 segundos máximos. Máxima precaución técnica aplicada. Lo que el almirante Sekari Vreth experimentó en esos 5 segundos no tiene traducción posible a ningún idioma conocido. Es como intentar explicar con detalle el concepto de color a alguien que ha vivido toda su vida en oscuridad. Recibió el amor concentrado de 1 millón de padres y madres, mirando a sus hijos, recién nacidos por primera vez. El dolor profundo de 1 millón de pérdidas irreparables de personas amadas, que no volverían nunca jamás a ningún lugar. La risa genuina y libre de 1 millón de amigos, compartiendo un momento perfecto, sin necesidad de explicarlo a nadie. El silencio sagrado de 1 millón de amaneceres en montañas solitarias, visto por 1 millón de pares de ojos distintos. Recibió en 5 segundos más experiencia emocional genuina y pura de la que los Sekari habían acumulado en siglos enteros. Vreth se quedó completamente inmóvil durante 4 minutos y 32 segundos exactos. Según los registros del puente, su tripulación lo observaba sin entender nada de lo que estaba ocurriendo, con su comandante supremo ante sus ojos. Cuando habló finalmente, su voz tenía una cadencia que absolutamente ningún Sikari había escuchado jamás en ningún superior. Cancelen todos los protocolos de ataque activos en este momento, dijo con una simpleza que era en sí misma extraordinaria. Silencio absoluto y total en el puente de comando. Nadie se movió, a nadie habló. Nadie podía procesar lo escuchado. Almirante, preguntó su segundo en mando, después de un momento interminable de parálisis colectiva completamente sin precedente. He dicho que cancelen todos los protocolos de ataque, sin excepción, ahora mismo, sin demora
y sin más preguntas. Y convoquen a todos los comandantes de la flota completa para una reunión de emergencia. En la próxima hora, necesitamos hablar con urgencia. Sobre lo que somos, sobre lo que no sabíamos que no éramos, sobre lo que podría existir. La flota Saikari, completa, permaneció completamente inmóvil durante 72 horas seguidas, sin ninguna acción ofensiva. En la Tierra conectada, la red Nexus aguantaba la respiración en su modo metafórico colectivo más intenso conocido. 1.200 millones de personas esperando en conexión silenciosa lo que ocurriría en las próximas horas decisivas. Luego llegó finalmente una transmisión desde las naves Saikari, una sola línea escrita en matemáticas universales básicas. El sistema humano la tradujo en 20 minutos de trabajo intenso, buscando las palabras equivalentes más precisas posibles. No tenemos nombre en nuestro idioma para lo que nos mostraron, pero queremos entender más sobre ello. Amara Osei leyó la traducción completa 3 veces seguidas, muy despacio. Luego se sentó pesadamente en su silla. Luego empezó a llorar silenciosamente, sin ninguna vergüenza, frente a todo su equipo, reunido en la sala, no de miedo acumulado, que finalmente encontraba salida, no de alivio puro, después de semanas de tensión extrema, sino de algo que tardó un momento completo en identificar correctamente dentro de su pecho, antes de nombrarlo, en esperanza. La clase exacta de esperanza que duele un poco, porque es demasiado grande para contenerla toda dentro. A través de la red Nexus activa, 1.200 millones de personas sintieron exactamente lo mismo, al mismo tiempo preciso. Comparte este video en este momento. Si te está emocionando tanto, otros también merecen vivir esta historia ahora. Las negociaciones entre humanos y Saikari comenzaron de una manera que ningún protocolo diplomático existente podía cubrir adecuadamente, porque por primera vez absoluta en la historia Saikari documentada, ellos eran los que no entendían completamente al otro. Durante 47 conquistas exitosas consecutivas, siempre habían sido los más informados, los que más y mejor comprendían. Habían estudiado exhaustivamente a cada especie durante décadas antes de actuar. Conocían sus debilidades al mínimo detalle técnico, pero la humanidad había hecho algo que ninguna otra especie había hecho en toda la historia galáctica, conocida por ellos. Les había mostrado algo genuinamente nuevo, no una nueva tecnología de combate, no un arma superior desconocida, algo que los Saikari, literalmente, no tenían palabras para describir en ninguno de sus idiomas desarrollados durante milenios. La capacidad extraordinaria de conectarse a nivel emocional profundo y auténtico, sin perder la identidad individual, única. En la biología Saikari existía la mente colmena en su forma funcional básica conocida, coordinación eficiente de acciones colectivas, pero siempre funcionaba a costa directa de la individualidad de los miembros participantes. Era la única manera conocida. Más conexión entre individuos significaba automáticamente menos personalidad distinta y menos pensamiento independiente funcional. Era una ley que los Saikari habían considerado como universal y aplicable a toda forma de vida inteligente conocida. Los humanos habían encontrado, aparentemente por accidente histórico doloroso, un tercer camino completamente inesperado y sin precedente. Individuo y colectivo, existiendo simultáneamente, sin contradicción, diferencia y unidad, conviviendo sin anularse mutuamente en ningún momento, como notas completamente distintas en una partitura compleja, que crean juntas algo que ninguna podría crear completamente sola. El almirante Vreth solicitó hablar directamente con quien hubiera diseñado y construido el sistema Nexus. Originalmente, le presentaron al equipo científico completo a 40 investigadores de 27 países distintos, 3 generaciones de trabajo acumulado. ¿Cómo lo lograron?, preguntó Vreth. Solo esas 3 palabras, en matemáticas universales, pero el significado era perfectamente claro. El Dr. James Okafor, el más anciano del equipo con 84 años de vida plena y trabajo, respondió. Respondió con una historia que absolutamente nadie en la sala
esperaba escuchar, en ese momento tan tenso y cargado. Comenzamos aprendiendo de nuestros propios errores históricos, dijo con la calma de quien ha pensado esto 1000 veces antes. Tenemos en nuestra historia una cantidad extraordinaria y dolorosa de errores, desde donde aprender muchas cosas importantes. Y durante las horas siguientes, le contó a un conquistador interestelar la historia honesta y completa de las guerras humanas, las atrocidades documentadas, los genocidios deliberados, las esclavitudes sistemáticas que duraron siglos enteros sin detenerse, las hambrunas causadas deliberadamente por avaricia humana organizada que mató a decenas de millones de personas inocentes. También le contó con igual detalle y emoción las respuestas históricas que emergieron de esos horrores documentados, los movimientos de derechos civiles que cambiaron leyes y mentes con paciencia y sacrificio durante décadas enteras, las reconciliaciones imposibles que ocurrieron de todas formas, porque algunas personas decidieron que debían ocurrir sin excusas, las paces firmadas entre enemigos que parecían irreconciliables, pero que encontraron que preferían vivir que seguir muriendo. Como de cada horror documentado había emergido, dolorosamente y muy lentamente, una comprensión un poco más profunda de algo, cómo la humanidad había aprendido a construir sistemas específicos que recordaban sus peores momentos para no repetirlos nunca, como el proyecto Nexus no había nacido de la grandeza, ni del genio, ni de la visión futurista optimista. Había nacido del miedo concreto y documentado a volver a los momentos más oscuros de la historia humana registrada. Brett procesó todo este relato durante un largo silencio que nadie en la sala se atrevió a interrumpir. Luego hizo una pregunta que absolutamente nadie en el equipo humano había anticipado que haría en ese momento. ¿Pueden enseñarnos cómo hacer lo que ustedes hicieron? No a conquistar, a conectarse de esa manera que encontraron. Pueden enseñar a los Ikari ese tercer camino que descubrieron entre el individuo solo y la colmena sin individuo. El equipo Nexus completo miró al almirante Sekari con una expresión colectiva de genuino asombro, sin palabras suficientes. Luego se miraron entre sí, buscando confirmación de que todos habían escuchado exactamente lo mismo que cada uno. Luego, a través de la red Nexus activa, consultaron con los 1200 millones de conciencias conectadas en ese momento. La respuesta colectiva llegó en segundos claros y sin ambigüedad posible. No fue unánime, porque nunca lo sería, pero fue clara y suficiente. CNP. Pero no solos, ni de manera unilateral. Lo haremos juntos, aprendiéndonos mutuamente. Eso es la única manera que realmente funciona y que hemos aprendido a este precio tan alto a lo largo del tiempo. Suscríbete y dale like para apoyar más historias épicas como esta. Estamos llegando al gran final de todo. Lo que siguió a esa respuesta fue uno de los periodos más extraordinarios en la historia conocida de este universo. No una rendición militar de los vencidos ante los vencedores, como había ocurrido 47 veces antes. No una victoria armada de los defensores sobre los atacantes, como habían esperado muchos humanos durante semanas de tensión. Algo completamente diferente e inesperado por todos los que habían imaginado cómo podría terminar este enfrentamiento histórico, un intercambio genuino y voluntario entre dos especies que se reconocían mutuamente como poseedoras de algo valioso único. Los Ikari compartían su tecnología avanzada de análisis social acumulada durante milenios de observación interestelar sistemática. Los humanos compartían el proyecto Nexus con toda su metodología, sus errores documentados y sus descubrimientos inesperados, no como transferencia tecnológica unilateral de los más poderosos a los menos poderosos, en acto de ciudad condescendiente, como colaboración genuina y completamente igualitaria entre especies que se estudiaban mutuamente con curiosidad real y creciente. Los Ikari
Descubrieron gradualmente que entender a otras especies no tenía que significar necesariamente manipularlas para conquistarlas. Podía significar simplemente conocerlas con curiosidad auténtica, en lugar de hacerlo con estrategia de conquista calculada fría. Y al conocerlas así, al estudiarlas con algo parecido a la empatía, en lugar de con frialdad puramente calculadora, algo cambiaba en ellos que no tenía nombre en su idioma, pero que reconocían instintivamente como valioso e irreversible. Los humanos aprendían de la perspectiva única de los Ikari, basada en milenios de observación galáctica sistematizada. Había otras 47 civilizaciones que habían caído bajo la propaganda Sikari en el pasado reciente y lejano. ¿Podían ser recontactadas con gentileza, en lugar de con manipulación? ¿Podían comenzar a recuperarse de lo que sufrieron? Era una pregunta que los Ikari nunca se habían formulado, porque nunca habían visto ningún punto práctico en formularla. Hasta ahora, hasta que una especie pequeña, en un planeta azul, les mostró que el punto podía ser simplemente, porque importa, porque cada vida y cada civilización tienen valor intrínseco, independientemente de su utilidad para otros. Amara Osei coordinaba el equipo mixto Humanos-Ikari de primer contacto con las civilizaciones afectadas por el pasado. Algunas habían colapsado hace siglos y solo quedaban ruinas silenciosas y hermosas en planetas que seguían girando sin testigos. Pero otras tenían supervivientes reales, fragmentos vivos de civilización, aferrados con dignidad a mundos profundamente dañados. Y cuando las naves llegaban, ahora, ya no con propaganda destructiva, sino con el sistema Nexus, ofrecido con gentileza. Algunas de esas civilizaciones fragmentadas y heridas respondían afirmativamente, con cautela extrema, al principio, naturalmente, con miedo comprensible, basado en experiencias terribles pasadas, que no se podían simplemente olvidar ni superar de golpe, con dolor que había durado generaciones, y que no desaparecía solo porque alguien llegara con buenas intenciones ahora. Pero decían que, si eventualmente, cuando veían que nadie los forzaba, cuando sentían que la elección era verdaderamente suya. Y la red crecía con cada nuevo participante voluntario, no como conquista ni como expansión imperial disfrazada de ayuda, como familia elegida, la clase de familia que se construye conscientemente, con quienes uno decide que forman parte de su vida. Imperfecta, inevitablemente. Complicada, en sus dinámicas cotidianas de culturas y biologías radicalmente distintas, conviviendo, llena de malentendidos culturales que requerían paciencia y buena voluntad de todas las partes involucradas constantemente. Pero también llena de esa cosa sin nombre preciso que el técnico Sikari había sentido por primera vez en 3 segundos. En la Tierra la vida cotidiana continuó siendo exactamente la vida cotidiana con toda su complejidad ordinaria y preciosa, con sus problemas de cada día que seguían siendo reales y difíciles, aunque hubiera una red interestelar de empatía, con sus alegrías pequeñas y enormes que no necesitaban de ninguna tecnología para ser completamente reales y suficientes. Los humanos no se habían vuelto perfectos por estar conectados. La perfección nunca fue el objetivo de nadie razonable. Seguían teniendo conflictos entre sí, desacuerdos profundos sobre cómo vivir y organizar la sociedad de manera justa. Momentos de oscuridad personal y colectiva que ninguna red de empatía podía eliminar completamente, porque eran parte de vivir. La red Nexus no eliminaba la discordia humana, ni pretendía en ningún momento poder hacerlo, ni querer intentarlo siquiera. Su propósito siempre fue más modesto y más profundo al mismo tiempo que cualquier utopía de perfección social imaginada. Recordar en los momentos de mayo ere división y mayo ere tentación. Al odio que el otro también era real e importante, que su dolor era tan real como el propio, que su alegría era tan válida como la de cualquier otro ser, que su humanidad, o su equivalente biológico en otras especies, merecía el mismo reconocimiento básico que la propia. Dale like ahora mismo
comparte con todos. Nos queda el gran final de esta historia, que jamás olvidarás. 5 años completos después del primer contacto histórico y tenso con los Sicari, Chamaca celebraba 97 años. Estaba sentada en su jardín familiar en Lagos, con el sol perfecto de la tarde tiñendo todo de naranja y dorado cálido. Tenía conectada su interfaz Nexus personal a la intensidad más baja disponible. Solo un murmullo suave de conciencias compartidas. Era suficiente. Más que suficiente para sentir lo que quería sentir en ese momento tranquilo de su vida larga. Sentía a Amara en algún lugar entre las estrellas distantes, coordinando algo de una complejidad que desafiaba la imaginación. Sentía al joven técnico Sicari, que ahora tenía un nombre que los humanos pronunciaban aproximadamente como Sebi, aprendiendo cada día algo nuevo sobre lo que significaba existir de una manera que nunca había imaginado posible antes. Sentía a millones de personas que nunca conocería en persona, viviendo sus vidas completamente ordinarias y completamente preciosas. Y en esa perfecta ordinariosidad cotidiana, de millones de vidas distintas, encontraba algo que tardó en nombrar correctamente: dignidad. La dignidad específica de cada vida vivida, plenamente y reconocida, conscientemente por otras conciencias que importaban. Su nieta Adis llegó corriendo por el jardín con las rodillas raspadas de jugar y una sonrisa luminosa sin límites. Abuela, la maestra nos dijo hoy que mañana veremos en el aula virtual el sistema de las Pléyades en detalle. Dice que hay civilizaciones ahí que acaban de conectarse a la red y que podemos hacer preguntas directamente a ellos. Yamaka sonrió lentamente, una sonrisa que era completamente suya en cada detalle, completamente ella en cada arruga. ¿Y qué vas a preguntarles tú a los que viven ahí, mi amor querido? Preguntó con toda la atención del mundo. Edis pensó con la seriedad absolutamente profunda que únicamente tienen los niños de, exactamente, 8 años, bien vividos. Sus cejas se fruncieron un poco. Sus ojos miraron hacia arriba, buscando la respuesta correcta en el cielo azul. Quiero saber si también ellos tienen abuelas, dijo finalmente con la convicción completa de quien ha llegado a lo esencial. La maca soltó una carcajada larga y genuina, y completamente libre, que llenó todo el jardín naranja de la tarde. Y a través de la red Nexus, activa a baja intensidad, en algún lugar distante, millones de personas sonrieron también, no porque la escucharan directamente, ni porque compartieran el chiste específico de una niña y su abuela en Lago San, sino porque la alegría auténtica tiene su propia manera de propagarse por las conexiones invisibles entre los que sienten. Siempre la ha tenido, mucho antes de que existiera ninguna tecnología capaz de amplificarla, o de medirla, o de explicarla. Esa era quizás la verdad más importante y más simple que la humanidad había redescubierto en todo este largo proceso. No en los laboratorios científicos con sus equipos brillantes, no en los centros de coordinación con sus pantallas llenas, no en las negociaciones interestelares históricas, ni en los discursos grabados para la posteridad de la especie, sino en un jardín específico, en Lagos, con una anciana de 97 años y una niña de 8 con rodillas raspadas, y el sol perfecto de la tarde, que los iluminaba a ambas, sin preguntarles nada, ni pedirles nada a cambio. La conexión no era la tecnología desarrollada durante 30 años de trabajo científico, brillante y paciente. La tecnología era solo el amplificador que permitía que más personas sintieran lo que siempre había estado disponible. La conexión siempre había estado ahí esperando, en cada momento en que un ser reconocía genuinamente a otro ser, en cada momento en que la soledad se rompía, aunque fuera por un segundo, porque alguien miraba y veía de verdad. Los Sicari habían llegado con toda su experiencia milenaria para dividir a la humanidad con propaganda perfectamente diseñada. Y la humanidad había respondido encontrando en la presión de esa amenaza algo que ya poseía, pero no sabía nombrar bien: la capacidad extraordinaria de estar juntos sin dejar de ser completamente distintos en cada aspecto de su ser individual. La armonía que no requiere uniformidad para funcionar. La familia que incluye al diferente, porque la diferencia
enriquece todo. No fue fácil, ni rápido, ni limpio, ni sin dolor real, ni sin pérdida genuina, ni sin momentos de duda terrible. Pero fue posible. Y eso, en el universo que los Ikari conocían, donde 47 civilizaciones habían caído antes. Eso era extraordinario, sin ninguna exageración posible. Eso era sin precedente en toda la historia galáctica registrada conocida. Eso era, en la mejor traducción posible, a cualquier idioma, de cualquier especie que hubiera existido, en el universo humano, completamente, imperfectamente, dolorosamente, hermosamente, irrepetiblemente humano, en cada detalle de su realización. Si esta historia te emocionó profundamente, dale like, suscríbete y comparte con todos tus amigos en este momento. En las naves Ikari, que ahora orbitaban más cerca de la Tierra, como señal visible de intención, cambiada radicalmente. El almirante Vreth escribía en su diario de comando personal, con una dedicación que se había vuelto ritual diario. Para él, algo completamente nuevo. Para él y para cualquier Ikari. No tenían tradición de diarios personales por razones obvias. Los Ikari no tenían esa tradición porque en una mente colmena funcional, todo era compartido, sin necesidad de registro individual. Pero Seville le había explicado la práctica humana, con la paciencia infinita, que lo caracterizaba, en todo lo que enseñaba. Escribir, para recordar exactamente lo que sentiste, en un momento específico, antes de que el tiempo lo cambie, sin permiso. Escribir, para entenderte mejor a ti mismo, en el proceso de poner en palabras lo que ocurre dentro de uno. Vreth encontraba el proceso extraño en su mecánica, pero valioso de maneras que seguía sin poder articular completamente aún. Escribió con cuidado en ese día específico. Hoy aprendí algo que 47 conquistas no me habían enseñado, aunque la fortaleza más grande que puede poseer una civilización no es aquella que destruye al enemigo con eficiencia, es la fortaleza que hace que el enemigo se pregunte si era correcto ser un enemigo en primer lugar antes de atacar. Los humanos no nos vencieron en ningún campo de batalla, ni nos superaron en ninguna tecnología que pudiéramos medir antes. Nos mostraron algo que no sabíamos, que nos faltaba ver. Y, ahora que lo hemos visto, no podemos dejar de verlo. Ya no podemos seguir siendo exactamente lo que éramos, porque lo que éramos ya no cabe en lo que ahora sabemos. Anne cerró su diario, miró por la ventana grande de observación, hacia el sistema solar humano, que brillaba distante y cercano, azul y verde y blanco girando en el negro infinito del espacio que contenía todo sin juzgar nada ni a nadie. Pequeño en la escala del universo observable, inmenso en la escala de lo que importaba realmente a quienes vivían. Ordinario, en apariencia, desde la distancia. Completamente milagroso, para quien se tomaba el tiempo de mirar de verdad. Como todas las cosas que importan de verdad siempre son, cuando las miras, con los ojos correctos y abiertos. En el Centro de Coordinación Global reconstruido y ampliado, Amara preparaba su informe para el Consejo Intergaláctico Nuevo. Era la primera vez que tal consejo existía en la historia conocida de esta parte de la galaxia explorada. La primera vez que múltiples especies completamente diferentes compartían una mesa de deliberación como iguales genuinos, no como vencedores magnánimos y vencidos agradecidos, no como civilizaciones superiores, condescendientes e inferiores humilladas, como lo que cada una de ellas era en realidad, cuando se quitaban las máscaras de las jerarquías inventadas, distintas, asombrosamente, distintas en cada aspecto biológico, cultural, histórico y filosófico imaginable e inimaginable, y exactamente por esa diferencia radical y profunda, capaces de enseñarse mutuamente cosas invaluables sin límite visible, cosas que ninguna de ellas habría podido descubrir jamás completamente sola, por brillante e inteligente que fuera. Su informe comenzaba con palabras que había revisado durante días, buscando la precisión exacta que el momento merecía. Difundieron propaganda diseñada con precisión,
para dividirnos. Respondimos con conexión elegida libremente entre nosotros. No porque tuviéramos más tecnología superior, en ningún campo medible. No porque fuéramos militarmente superiores, en nada, sino porque habíamos aprendido, a un precio terrible pagado a lo largo de siglos de historia sangrienta y dolorosa verdad que resultó ser más poderosa que cualquier arma que ninguna civilización hubiera desarrollado hasta ahora. La mentira más efectiva que existe es la que te hace sentir completamente solo frente al miedo y al universo. El antídoto más efectivo que existe es exactamente lo opuesto a esa soledad que la mentira intenta imponer. No la uniformidad forzada, que elimina lo que hace a cada uno único, irreemplazable, en el tejido de todo. No el pensamiento único que aplana la diversidad, que es precisamente la fuente de la riqueza colectiva real, sino saber, en el nivel más profundo y más auténtico, que una conciencia puede alcanzar, en cualquier forma de vida, que no estás solo, que el otro también existe completamente, que su existencia enriquece la tuya en lugar de amenazarla. Esa es la respuesta que encontramos después de siglos de buscarla sin saber exactamente qué estábamos buscando. Esa es la respuesta que ofrecemos ahora a cualquier civilización que quiera escucharla, con libertad y sin condiciones, no como conquista disfrazada de ayuda, no como imposición benevolente de los que saben sobre los que aprenden, como invitación abierta, como mano extendida en la oscuridad, como la mano de una madre que no convierte en ella. El informe terminaba con una frase que se volvería con el tiempo algo parecido a un proverbio intergaláctico universal. Una frase que había comenzado siendo dicha por una anciana en Lagos a su nieta, de 8 años, con rodillas raspadas. Significa no estar completamente solo, cuando el miedo más grande de todos quiere finalmente vencerte para siempre, y en el universo infinito, lleno de mundos innumerables y de vidas incontables, y de historias que aún no comenzaban. Esa verdad pequeña y enorme y simple y profunda resonó, como solo resuenan las verdades que siempre estuvieron esperando, sin ruido innecesario, sin espectáculo diseñado para impresionar, sin conquista, ni imposición ni fuerza de ningún tipo, solo como una nota clara y limpia en la oscuridad infinita, esperando pacientemente a quien quisiera y eligiera escuchar. Y siempre, en cada rincón del universo donde había algo capaz de sentir, y de elegir, y de conectarse voluntariamente, siempre había alguien que quería, siempre había alguien dispuesto, siempre había una mano extendida, encontrando otra mano. Eso era suficiente. Siempre había sido suficiente. Siempre lo sería mientras hubiera algo vivo, eligiendo no estar solo, en fin. Gracias desde el fondo del corazón por ver hasta el final completo de esta historia épica. Si esta historia te llegó al alma de alguna manera que no esperabas, dale like, ahora mismo, sin pensarlo 2 veces. Suscríbete al canal y activa la campanita para que ningún episodio nuevo llegue sin que tú estés ahí para verlo. Comparte este video con alguien especial que necesite recordar hoy que no está solo en ningún sentido de esa palabra. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. El universo tiene infinitas historias más esperando ser contadas y vividas juntos. Pero antes de que te vayas, quédate un momento más con lo que esta historia intentó decirte esta noche. Vivimos en un tiempo donde las pantallas nos muestran 1000 razones cada día para desconfiar del que está al lado, donde los algoritmos aprenden exactamente qué tipo de miedo funciona mejor con cada persona específica y la alimentan, donde la propaganda ya no necesita ejércitos ni estados poderosos para funcionar, sino solo una conexión
a Internet disponible. Los Sicari de esta historia son ficticios, pero su método no lo es, en ningún sentido importante, que debamos ignorar. Alguien, en algún lugar, está estudiando tus miedos. Está diseñando mensajes para que desconfíes de tu vecino, para que veas al diferente como amenaza, para que el miedo te mantenga aislado y más fácil de manipular. Solo. La respuesta de la humanidad en esta historia tampoco es completamente ficción, si decides prestarle atención verdadera. La memoria de los errores pasados que nos vacuna contra los mismos errores en formas nuevas es completamente real. La capacidad de reconocer la mentira cuando ya la hemos vivido antes es una habilidad que todos podemos desarrollar. La conexión empática con el otro que hace que la propaganda de odio no encuentre dónde aferrarse también es real. No necesitas tecnología del año 2287 para practicar esa conexión en tu vida cotidiana de este año que estás viviendo. Necesitas solo la disposición de ver al otro como real, de sentir que su vida importa tanto como la tuya propia, de resistir la tentación cómoda de dividir el mundo en los que piensan como tú y los que son tus enemigos automáticos. Eso es todo. Y es lo más difícil y lo más poderoso que cualquier ser humano puede hacer en cualquier época de la historia. Esa es la mente colmena que ya tenemos disponible, no en laboratorios suizos, bajo las montañas, en cada conversación real, en cada momento en que elegimos escuchar antes de juzgar, en cada momento en que extendemos la mano en lugar de cerrar el puño, en cada momento en que recordamos que el miedo quiere mantenernos solos y que la conexión es el único antídoto que funciona. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final de esta historia que queríamos contarte desde hace tiempo. Hasta el próximo episodio. Recuerda siempre esto. No estás solo mientras elijas no estarlo. Esa elección es tuya cada día. Y si en algún momento del día de hoy sientes que el miedo quiere convencerte de que el otro es tu enemigo natural, recuerda a Chamaca en su jardín. Recuerda a la niña preguntando si los extraterrestres también tienen abuelas que los quieren. Recuerda que esa pregunta es exactamente la respuesta correcta a cualquier propaganda que intente dividirte de tu semejante. La curiosidad genuina por el otro. El reconocimiento de que también él tiene algo que ama y algo que le duele igual. Eso no se puede enseñar con tecnología, ni se puede forzar con leyes, ni se puede imponer con discursos bien elaborados. Solo se puede elegir en un momento a la vez. Una conversación a la vez. Una mano extendida a la vez cada día. Y cada vez que lo eliges, aunque nadie te vea y aunque nadie te aplaude, y aunque parezca insignificante en la escala grande, algo en la red invisible que conecta a todos los seres capaces de sentir y de elegir, se fortalece un poco más real. Algo que los que quieren dividirnos nunca podrán destruir completamente, mientras haya alguien dispuesto a seguir eligiendo. Eso es la mente colmena humana. Eso es lo que somos cuando decidimos ser lo mejor que podemos ser juntos, sin uniformidad. Eso es lo extraordinario. Eso es lo humano. Eso es lo que ninguna propaganda diseñada con la mejor tecnología puede vencer. Mientras lo elijamos, mientras lo recordemos, mientras no dejemos que el miedo nos convenza de que es imposible o ingenuo. No es ingenuo. Es lo más difícil y lo más poderoso. Y está disponible para cualquiera que quiera usarlo hoy mismo. Hasta pronto. Con gratitud real por tu tiempo y tu atención, que son las cosas más valiosas que puedes dar a alguien. Hay una escena que no contamos todavía y que merece ser contada, porque es donde todo realmente comenzó a cambiar. De verdad, 3 semanas antes de la activación del proyecto Nexus, en una ciudad pequeña al norte de la India, llamada Rishi, un hombre llamado Rajan Mehta de 43 años miraba su pantalla llena de mensajes diseñados para hacerlo odiar. Los mensajes decían que los vecinos de la comunidad diferente a la suya
Planeaban quitarle lo que más amaba en el mundo, su trabajo, su casa, la seguridad de sus hijos. Todo lo que había construido durante 20 años de trabajo silencioso. Rajan había crecido viendo cómo la desconfianza entre comunidades destruía vecindarios que habían convivido durante generaciones. Había perdido a un amigo querido en un disturbio causado exactamente por este tipo de rumores amplificados y sembrados. Mientras miraba los mensajes en su pantalla esa noche, algo en él se detuvo antes de reenviarlos, como habría hecho antes. Se detuvo y pensó en Arjun, en el vecino de la comunidad diferente que le había ayudado cuando su madre enfermó gravemente, que había cuidado de sus hijos mientras él estaba en el hospital sin dormir, sin pedirle nada a cambio. En ningún momento era Arjun el enemigo que describían estos mensajes, el mismo hombre que lloraba cuando Rajan lloraba y reía con él. Rajan no borró los mensajes. Fue más lejos. Fue a golpear la puerta de Arjun a las 10 de la noche, sin aviso. «¿Ven?», dijo cuando Arjun abrió confundido. «Necesito que leas esto y me digas si tú reconoces a alguien en esto». Arjun leyó. Su cara cambió de la confusión a algo más difícil de nombrar. Reconocimiento mezclado con algo como tristeza. «Esto no soy yo, honesto. No es nadie de los que conozco. Alguien inventó esto para que tú y yo dejemos de ser amigos». Pasaron 2 horas esa noche hablando sobre todos los mensajes que habían recibido en los últimos meses. Sin comparar antes, encontraron el patrón que Amara encontraría semanas después, con toda la potencia de Armonia y su inteligencia artificial. 2 hombres ordinarios, en una ciudad pequeña, sentados en una cocina con té ya frío, viendo la misma estructura. Cada mensaje diseñado para hacer que exactamente ellos, con su historia específica, desconfiaran exactamente el uno del otro. «¿Cómo es posible que alguien sepa tanto sobre nosotros dos?», preguntó Rajahan, la pregunta que todo lo cambió para Elan. La respuesta llegó semanas después cuando el mundo supo que los Ikari llevaban décadas observando y recopilando datos. Pero ese momento en la cocina con el té frío fue el comienzo real de algo que ninguna inteligencia artificial predijo. Rajan y Arjun grabaron una conversación simple y honesta sobre lo que habían descubierto esa noche, y la publicaron, sin producción elaborada, sin edición sofisticada. Solo 2 hombres, mostrando los mensajes y describiendo lo que vieron. Fue vista por 2 millones de personas en 24 horas, luego por 20 millones, luego por 200 millones. No porque fuera perfecta, sino porque era verdad reconocible, porque millones de personas habían recibido mensajes similares, y verlos analizados juntos, en voz alta, por 2 personas de comunidades diferentes que se habían negado a enemistarse. Algo se rompió en la cadena de la propaganda, algo que todos los sistemas Sekari no habían calculado que pudiera romperse. La ilusión de que cada persona estaba sola en su confusión y en sus dudas y en su resistencia instintiva a odiar. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Solo les habían convencido durante un tiempo de que lo estaban completamente. Rajan y Arjun no estaban en el Consejo Intergaláctico. Sus nombres no aparecen en los libros de historia oficiales. Pero Chamaka los mencionó en su discurso famoso. Los llamó la primera chispa de la red, que vino después de todo. La tecnología amplificó lo que ellos comenzaron, dijo. Pero ellos comenzaron sin necesitar ninguna tecnología para hacerlo. Solo necesitaron la valentía de ir a golpear una puerta en lugar de reenviar un mensaje que quería dividirlos para siempre. Esa es quizás la parte más importante de esta historia que quisimos contarte desde el principio hasta este momento final. No la tecnología brillante, no los científicos geniales, no los discursos históricos recordados por generaciones futuras. La puerta golpeada de noche por alguien que decidió preguntar antes de creer lo que una pantalla le pedía que creyera. Eso estuvo siempre disponible. Siempre lo estará, en cada momento de cada día, de cualquier año, de cualquier siglo posible. La pregunta es, solo si elegimos usarlo, si elegimos la puerta
en lugar del reenvío, la conversación en lugar del silencio. Esa es la historia completa. Eso es todo lo que queríamos decirte esta noche, en estas palabras que escribimos para ti. Gracias infinitas por llegar hasta aquí. Dale like, suscríbete y comparte esta historia con quien más necesite escucharla hoy.